Espera, ahí estamos, ya estamos. ¡Sí! Hola, Clau. Hola, ¿qué tal, Adi? ¿Cómo estás? Qué gusto verte después de que ya sé que ya hace bastante tiempo sin estar aquí. Ya sé. Intermitente. Estoy intermitente entre Mérida y Aguascalientes. Pero aquí estamos hoy. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Claudia Cardona, que por supuesto además es entrenadora y directora de la marca All in Your Mind. Y hoy nos va a platicar todo lo que tenemos de dudas, que siempre hemos tenido de dudas respecto a la mujer en el deporte. Y me refiero a la mujer en el deporte desde el punto de vista físico, neuromuscular, hormonal, ¿no? O sea, como toda esta cosa que nos pasa y que no siempre tenemos respuestas claras de, oigan, nos pasa esto por esto, o nos sentimos así por esto otro, ¿no? Porque hay muchas cosas que son normales, sí, que no necesariamente sabemos que son normales y entonces nos preocupamos porque entonces hoy el entreno nos salió fatal, ¿no? Y a lo mejor como tomarlo un poco más como con filosofía, entendiendo, bueno, qué pasa con las mujeres en el deporte, lo dicho, desde la perspectiva más fisiológica, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos todos los comentarios, todas las dudas que tengan. Hoy poníamos en Facebook la pregunta de cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras no tan fortalezas como mujeres en el deporte. Pues mira, una de las fortalezas que yo considero en el deporte para mujeres es que la mujer tiende a transformar muy bien todas las grasas en energía, efectivamente. Tiene umbrales de dolor más altos que el hombre y esas son una de nuestras grandes fortalezas. Por eso, todos los deportes de resistencia a partir del ultramaratón, a la mujer se le da fenomenal. Qué interesante. Entonces, fíjense, chicas, somos más eficientes a la hora de transformar las grasas en energía, o sea, tenemos un mejor consumo de las grasas. Exacto. Y somos más resistentes al dolor. Nuestros umbrales de dolor son muchísimo más altos. Siempre lo decimos de broma, ¿no? Que si se enferman y ya están, ay, o si me duele algo, ¿no? Son como, qué bueno que Luis está allá afuera, son como más llorones, lo digo desde el amor, por supuesto, que son como más quejumbrosos. Ajá. Y nosotros aguantamos como más, ¿no? Sí, el dolor es un tema que tiene que ver mucho con el trabajo neural y neurológico del cerebro, pero también es un tema aprendido. Por ejemplo, yo creo que tú, por ejemplo, como deportista, te diste cuenta que el primer día que hiciste unas series en la pista te costaron mucho sufrirlas, pero ya una vez que te acostumbraste las sufres mucho mejor. Entonces, aguantar el dolor es algo que también se aprende. Y en la mujer, pues, sus procesos físicos, fisiológicos, a partir del desarrollo, porque hay que entender que desde todos los primeros años de la infancia hasta los 11 años, más o menos, que es cuando la mujer desarrolla, tanto niños como niñas tienden a ser fisiológicamente iguales en todos sus procesos. Okay. Por eso ves a muchas niñas que corren súper rápido, que van igual que los niños y demás, pero luego a partir de allí hay una diferencia bastante abismal porque hay un cambio de composición corporal. Okay. Y la composición corporal, aparte de ser es un fuerte más de la condición física. La condición física no solamente es la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, sino la composición corporal. Okay. De tal manera que una buena corredora también tendrá que tener una composición corporal que le ajuste a ese nivel de corredora, o una ciclista, o alguien que haga nadadora, o alguien que haga gimnasia artística, o una que juega al baloncesto. La composición corporal es muy importante y eso penaliza a veces a la mujer en el desarrollo. Justamente se iba a preguntar, entonces, a partir de que empezamos a desarrollarnos, va cambiando nuestra composición corporal. ¿Qué cambia en esos primeros años? ¿Qué cambia? Pues muchas cosas. Por ejemplo, en las mujeres se acumula mucha más grasa, sobre todo a nivel de caderas, ¿no? Todo el tema de la biomecánica, también somos más bajitas y eso impide la biomecánica. La biomecánica es muy importante para el deporte, una zancada más grande, por ejemplo, si estamos hablando de corredoras, o por ejemplo, si estamos hablando de gimnastas, el tener el centro de gravedad más bajito porque son más chiquitas también ayudaría más, ¿no? El tema hormonal, por ejemplo, los hombres tienen 10 veces más testosterona que las mujeres, y ya sabemos que la testosterona es la hormona de la fuerza, es la hormona del catabolismo muscular, ¿no? De la creación muscular. Tienen también más porcentaje de GH, que es la hormona del crecimiento. Entonces, todas esas cosas van a hacer que durante la pubertad
empiecen a haber grandes diferencias entre hombres y mujeres. Se empiece como a marcar más que ellos son más rápidos, ellos son más fuertes, estiran más, ¿no? Sí, eso a nivel general, fisiológico. Luego hay puntos que se podrían decir más metabólicos, como por ejemplo, quién gestiona mejor temas de picos de lactato, por ejemplo, que es muy interesante cuando se hace trabajos de velocidad, o quién gestiona mejor temas de consumo de grasas, por ejemplo, cuando se hacen largas distancias. ¿Y quién gestiona mejor el tema de los lactatos? Pues, por ejemplo, los hombres tienen más potencia y gestionan mejor, mucho más el tema del láctico, porque tienen umbrales de masa muscular mayores, porque esto generalmente las hormonas que ellos trabajan, o sea, los picos de GH que trabajan son mayores, entonces a nivel muscular son más fuertes, tienen más masa muscular, entonces hace que el trabajo del lactato sea mayor, ¿no? Y luego en las mujeres, aunque esto se gestiona peor, todo el trabajo que se hace con las mujeres o que se ve más de alguna forma más desarrollada las mujeres tiene que ver con conceptos submáximos de las velocidades, por ejemplo. Okay. Los hombres hacen mejor trabajo de velocidades máximas porque también tienen más consumo de oxígeno. Una de las razones, bueno, a veces es hereditario, por supuesto es hereditario en el 60%, pero también tienen los pulmones más grandes, el corazón más grande, ¿no? Entonces, al ser más eso grandes, les hace que les quepa más oxígeno, lo puedan absorber mejor. El consumo de oxígeno realmente que es una de las variables fisiológicas más interesantes para el trabajo de corredores, de resistencia y demás, porque es la variable que nos está hablando de cuánto tú puedes gestionar el oxígeno que llega a tu cuerpo. Entonces, está hablando de cuánto el corazón, cuánto el pulmón es capaz de agarrar en cantidad de aire, cuánto el corazón es capaz de expulsar para que los músculos lo gestionen a nivel capilar. Entonces, de alguna manera, si tienes un corazón más grande y los pulmones más grandes y más masa muscular, pues vas a gestionar mucho mejor todo eso que una mujer. Claro. No obstante, ante el mismo entreno, con unas mismas cualidades, por así decirlo, si tú eres hombre, tienes 55% de huesos más, y yo soy mujer y soy un poco así grande como tú, tengo 50% de huesos más, y nos entrenan de la misma manera, en principio es probable que haya un paso, o sea, una cercanía a las marcas. Claro. No obstante, siempre lo más diferencia la fuerza. Por ejemplo, la fuerza muscular no es igual, no va a ser igual en ti, que aunque tengas 50 de consumo oxígeno y yo 50 de consumo oxígeno, porque tú vas a tener más testosterona. Okay. Y la testosterona y el GH es lo que va a hacer que yo sea más fuerte. Ahora, eso no significa que eso nos haga, nos hace entender mejor la razón de las diferencias. O sea, exacto, que es una razón biológica, ¿no? Es una razón... Biología no significa inferioridad. No. Entonces, significa sencillamente que somos distintos. Por las mismas razones de que hemos, por algún suceso universal, hemos venido diciendo a ser distintas. O sea, la mujer es el punto de, buenas, la mujer es el punto de inflexión en la tierra, es la que da, es la madre tierra, ¿no? Es la que da el ser, la que da la procreación, la que da la vida, la que da, o sea, y el hombre es el proveedor que la mantiene, ¿no? Claro. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista místico, entonces no es una diferencia, solamente es una razón universal por la cual somos diferentes, ¿no? Claro. Cuando sí tengo muchos compañeros en el equipo que a veces dicen, no, para ustedes es más fácil, ¿no? Y cuando dicen para ustedes es más fácil, yo casi me quedo callada porque debería quedarte una clase, porque sencillamente no es más fácil. No es más fácil, claro. De plano, por ejemplo, inclusive cuando llegamos a unos ciertos rangos de edad, por ejemplo, ahora que yo, por ejemplo, me estoy acercando a los 50, un hombre que tiene 50 años con respecto a una mujer que tiene 50 años, la mujer que tiene 50 años tiene también una bajada de fuerza increíble porque pues ya entra en la menopausia, cercana al climaterio, etcétera. Y un hombre, aunque también pierde fuerza porque también empieza a tener valores menores de testosterona a los que tenía, siempre van a ser mayores. Claro. Y la realidad es que las hormonas sí juegan un papel muy importante en el deporte. ¿Qué pasa con las hormonas? Tanto así que pues se dan doping si se aplican de manera externa, porque aparte es peligroso, ¿no? Claro.
¿Cómo influye el tema hormonal en el deporte? Nos decías que desde que empezamos el tema del desarrollo ya hay ahí, por consecuencia hormonal, ¿no? Esta acumulación de grasa en las caderas, una mayor cantidad de testosterona en los hombres, mayor cantidad de GH en los hombres, pero ya específicamente en las mujeres, en este famoso ciclo menstrual, ¿qué onda con las hormonas? Pues mira, la realidad es que antes, cuando éramos mucho más naturales, es decir, que el tema de controlar el periodo y demás era mucho más natural. Que no lo controlábamos, te bajaba cuando te bajaba sí, y o se controlaba por la luna o por otros métodos, ¿no? Que no se controlaba tanto externamente. La mujer podía tener una cierta sensibilidad y un cierto control sobre lo que pasa y no pasa. La realidad es que, bueno, pues no me voy a quejar porque el control hormonal ha hecho que la mujer en muchos aspectos pueda decidir de qué forma quiere vivir su vida. Claro. Porque a todas, si muchas chicas de aquí nos escuchan, a todas, a ninguna se nos va a hacer raro que un hijo cambie mucho la vida, ¿no? Claro. Entonces, y para bien o para mal, pues hacemos muchas renuncias a muchas cosas cuando decidimos ser madres. Entonces, en el momento justo en el que nosotros empezamos a manipular hormonalmente nuestro cuerpo, también nuestro cuerpo empieza a responder de manera diferente. Okay. Entonces, si antes cada 20 de hormonas que nos hacían estar en algunos puntos más fuertes, en otros puntos más sensibles, en otros puntos más adoloridas, etcétera, etcétera. Ahora con el tema de externo, pues esas cosas pueden variar. Okay. De tal manera que hoy en día la mujer puede tener ciclos. Hay mujeres que tienen ciclos de 28 días y hay mujeres que tienen ciclos de 31 días. Entonces, si nos ponemos a ver deportivamente, la mujer que tiene ciclos de 31 días tiene más días al año para entrenar mejor. Claro. ¿Por qué? Porque cuando mejor entrena la mujer, pues cuando está en picos de hormonas altos, cuando hay mayor nivel de fuerza, mayor nivel de inflamación, mayor nivel de testosterona, y cuando no hay bajada, tanto cuando hay una un poquito baja de estrógenos, no hay tanto aumento de los estrógenos o de hormonas más inflamatorias como bueno, se me acaba de ir pero el tema es que cuando hay mucha inflamación, la mujer entrena un poco más, está más adolorida. Okay. Entonces, normalmente, ¿qué días del ciclo nos ocurre esto? Pues mira, a partir, cuando nosotros nos baja el ciclo menstrual, hay alrededor de una semana que los 2 primeros días nos encontramos un poquito débiles, pero a partir de allí empezamos a sentirnos como muy fuertes. Okay. De hecho, hacer todas las cosas que implican velocidad, hacer todas las cosas de serie, el piste y demás, se nos da súper bien y nos sentimos súper fuertes. Y una de las cosas, de las razones es porque al bajar la hemoglobina por el sangrado, el cuerpo empieza a supercompensar y empieza a crear más hormonas, más hemoglobina, más eritropoyesis. Entonces, si hay más eritropoyesis, hay más oxigenación. ¿Qué es eritropoyesis? Es la creación de hemoglobina en la médula esta. Entonces, empieza a haber como que más oxigenación. Como nuevas, efectivamente. Sangre nueva, literalmente. Que empiezas a ver que tú dices, ay, siento bien. Luego hay una pequeña bajada, que es cuando empieza a haber todo el tema de la ovulación. Se empieza a utilizar esa sangre, empieza a aumentar las hormonas luteínicas y demás, pues porque tiene que empezar a transformarse. El ciclo. Efectivamente, todo lo que es la parte de los ovarios y demás tiene que empezar a engrosarse y demás, y para eso se utiliza, pues, mucha sangre, muchas células y demás. Entonces, todo eso, de alguna manera, está pesando en el cuerpo. Energía, claro. Está tomando energía para realizar todo ese proceso. El cuerpo se empieza a preparar, todos los meses el cuerpo se prepara para albergar una vida en su ser. Y eso es muy desgastante. La mujer nace con cierta cantidad de ovarios en su vida, y cuando se acaban. Entonces, todo el tiempo, el cuerpo está preparándose. Una vez que si ese ovario no ha sido fecundado y demás, ese ovario no ha sido fecundado y demás, entonces cae, pues entonces hay un poquito de pico otra vez, en el cual la mujer puede trabajar la fuerza y sentirse otra vez, de alguna forma hasta te sientes motivada, pero luego te empiezas a sentir como inflamada, hinchada,
todo ese tipo de situaciones. Cuando empieza otra vez el proceso ovulatorio. Efectivamente, entonces cuando ya va a caer la menstruación, que empiezas a sentirte así, y luego durante toda la etapa de la menstruación, pues entonces te encuentras un poquito adolorida, ¿vale? Entonces, todo ese proceso mensual hace que tengamos que, de alguna manera, si nuestro entrenador quisiera organizarnos bien el entreno, tendría que tener en cuenta cuándo nos baja, cuándo nos va a poner las series, cuándo nos va a poner a hacer la flexibilidad, porque hay momentos del ciclo menstrual donde hay más ciertas hormonas que ayudan a que seamos más flexibles, por ejemplo. ¿Cuándo va a haber todos ese tipo de procesos para que pueda organizar nuestro trabajo en función de todo ese tipo de procesos? Claro que sería un trabajo tremendo. Claro, porque ya te veo acomodando. A ver, a Ani le baja el día 1, a Jessica le baja el 5, ¿no? O sea, ¿cómo acomodas? Sí, creo que, por ejemplo, de hecho, Carmina, dentro de su aplicación, está empezando a tener ciertas cosas, pero lo mejor, como todo en esta vida, es cuando es muy personal, ¿vale? ¿Qué pasa con todo este proceso? Que durante mucho tiempo el ciclo menstrual ha sido un tabú, un tabú de las madres, de las madres y de las hijas hacia los padres. ¿Y quiénes han sido los entrenadores toda la vida? Hombres. Entonces, acércate a decirle a un hombre, es que me bajó la regla. Lo único que te dices es como que pones tu carita y hoy no entreno, ¿no? Pero no es que no deberías no quedarte sin entrenar, deberías aprovechar ese proceso para hacer otras cosas que además tú sabes muy bien que suplen y que ayudan mucho como al trabajo restante, ¿no? Cuando nos dedicamos solo a correr, de repente, en algún momento, cuando ya dejamos de ser tan jóvenes que nuestro cuerpo aguanta todo, dices, no, es que me hace falta hacer fuerza, es que me hace falta hacer un poco de fuerza, es que me hace falta hacer estabilidad, es que me hace falta hacer flexibilidad, es que me hace falta hacer core. Todo este tipo de trabajos que deberíamos complementarlo durante, por ejemplo, si es el día que me siento fatal y no puedo correr, no quiero correr, puedo aprovechar ese día para hacer otro tipo de entrenamiento. Y eso lo hago todos los meses, eso me va a ocurrir todos los meses. Efectivamente, entonces tu trabajo sería fuerte. El día que tengo, el día que puedo y el día que no sé qué, hago este tipo de cosas, y el día que yo sé que voy a estar un poco así, hago este tipo de otras cosas. Y al final todo va a sumar. Claro. ¿Qué pasa? Que como no tenemos esa cultura, pues a lo mejor el día que nos sentimos fuertes, hacemos un poco de lo que nos toca y también hacemos un poco de esto, pero el día que nos sentimos pues ya muy débiles decimos, bueno, hoy mejor no hago nada, pero además incluso nosotras mismas somos las primeras en, no porque me va a bajar, o no porque me está bajando, ¿no? O sea, como que nosotras mismas nos cortamos. La verdad, yo tenía una menstruación excesiva y muchísimos días, ¿no? Y a raíz del deporte, mi menstruación cambió, ¿no? O sea, mi menstruación es rápida, ágil, precisa, a lo que viene y vámonos, ¿no? Entonces ya no tengo, son muy raros los periodos en donde estoy tirada en la cama de por favor no puedo hacer nada. Entonces, el que me baje o no me baje, a mí no me limita, ¿no? Para entrenar o para no entrenar, porque la verdad es que sí es cierto que el rendimiento no es el mismo, pero no es de me tiro en la cama sin entrenar. Exacto. ¿No? Entonces creo que es una cuestión de, a ver, vamos a vivir con nuestro periodo toda la vida, entonces mejor aprender, oye, cuando me siento así, ¿qué es lo que debería hacer, ¿no? En vez de tirarme a la cama o excluirme del resto de las actividades. Y vas a tener un pico de mejora, inclusive que en los hombres, porque a veces los hombres sí que es verdad que son muy empeñados de rendimiento y demás, pero a muchos les cuesta, por ejemplo, ser económicos, a muchos les cuesta, como nunca trabajan todos los músculos sinergistas, llega un momento en que se cargan demasiado de un lado o de otro, entonces todas esas cosas podríamos gestionarlas mejor las mujeres, claro, teniendo un plan de entrenamiento más fijado hacia nuestro ciclo menstrual. Entonces, estaría increíble, perfecto, claro. Actualmente deberíamos de trabajar en aplicaciones que realmente pudiesen darnos esa expectativa de decir, bueno, pues para preparar mi maratón tengo que hacer todo esto, y tu ciclo menstrual es esto, y bueno, yo no sé mucho de ordenadores y de gestión de datos y demás, pero estoy convencido que puede haber logaritmos que cojan y mezclen todo y digan, bueno, tus días, échalos así. Tus mejores días para entrenar son estos. Poner variables como decir, bueno, los días que
que hago fuerza, es estos los días que hago flexibilidad, son estos los días que no sé qué, los días que voy a hacer trabajar umbral aeróbico y demás, porque hay días específicos para trabajar todo lo que es la parte aeróbica, que son cosas muy suaves. Y hay días específicos para trabajar lo que es la parte intensa. Entonces, ¿qué días nos vendría bien trabajar las cosas suaves? Las cosas suaves nos vendrían bien a partir de, o sea, después de haber hecho la quincena del ciclo menstrual. O sea, yo me empezó a bajar el día de hoy es mi primer día del ciclo, vamos a suponer que hoy es 1 de marzo, para facilitarnos los números. Hoy es 1 de marzo, me bajó hoy. A partir del 15 de marzo... podría, o sea, todo lo que es, después de una vez que ha pasado, depende de si tu regla dura 3 días o 5 días. Efectivamente, una vez que ha bajado todo ese proceso inflamatorio, trabajar todas las cosas allí de velocidad y de umbral anaeróbico y de velocidad aeróbica máxima, te vendría bien. Después de mi regla, justamente. O sea, sí. Hoy me bajó día 1 de marzo, a partir del 5, vamos a suponer que mi regla dura 5 días, a partir del 5 de marzo yo debería entrenar a tope, durísimo. Y aparte te encuentras con el cuerpo empieza anótenlo, por favor. El cuerpo empieza a tener una supercompensación de esa eritropoyetina, empieza a pensar como aparte, efectivamente, como aparte quedas un poquito reducida en oxígeno, porque ya has perdido mucha hemoglobina. Sí. Es como cuando si tú te fueras a entrenar a México con la altura, dices, ay, bueno, estoy oxigenando el 80% porque estoy en altura, entonces en vez de oxigenar al 100%, oxigeno al 80%. Pues un poquito ese pensamiento, en vez de oxigenar al 100%, porque antes tenía a lo mejor 15 miligramos de hemoglobina, ahora tengo 13,5 miligramos, entonces el cuerpo lo está resintiendo haciendo cosas, entonces está diciendo, si me falta más, tengo que crear más. Y entonces se produce, tengo esta supercompensación. Tengo una pequeña supercompensación. Luego hay un bajón, efectivamente. Lo tengo que anotar, espera. Lalito, ¿me prestas una pluma y aquí está mi celular? Vamos a anotar esto porque es súper importante. Mañana les voy a hacer una tabla, de todas maneras, para poderlo publicar y tenerles... Ahí en el libro creo que lo tienes igual. No tengo... Ay, ahí está mi cuaderno. No, aquí tengo. En el libro lo tengo, sí. A ver, aprovechemos para hacer el comercial, por favor. Aquí lo tenemos a la mano. Y además lo tenemos en la mente en Planeta Maratón. Hay un comentario, ahora lo tengo. ¿Sí? Ese me hace. Que me acerque la compu. Gracias. Es que Lalo nos hace gestos, pero no entiendo a qué se refiere. Oigan, entonces, importantísimo. Después de que termine mi regla, ahí es cuando puedo hacer los ejercicios intensos. ¿Hasta qué día? Pues más o menos hasta cuando empiezas a tu periodo ovulatorio, que en muchas niñas suele ser de 15 días y en otras suele ser de 13. ¿Entre 13 y 15 días? Dependiendo de si tu regla dura 28 días, 24 días o 31 días, ¿no? Ok, entre 13 y 15 días me mantengo con la fase intensa, vamos a decir. Efectivamente. Dependiendo de cuánto dure mi periodo. Efectivamente. Que además es una cosa bien interesante, Clau, porque no sé yo si seguimos como tan cercanas al periodo y saber cómo todos estos cambios o no, ¿no? Ya nos lo dirán. Yo bueno, me dediqué mucho tiempo me encanta la fisiología. De hecho, yo empecé a entrenar porque me gustaba la fisiología. No empecé a entrenar porque me gustaba correr. Empecé a entrenar porque quería aprender qué era lo que pasaba. Y cuando estudiaba aquello decía, pues es verdad. Entonces, realmente antes de eso, yo estudiaba la fisiología, estudiaba todo el periodo de la mujer desde un punto de vista emocional. Y entonces yo siempre intentaba comprender las relaciones de pareja mía con mi periodo, cómo me comportaba respecto a mi periodo. Y siempre estaba pensando, ahora estoy el día 15. Y hoy se me salió la lágrima y más en España que también la temperatura produce cambios emocionales un poquito más llamativos, porque bueno, aquí como siempre hace calor, pero no da tiempo a nada, pero la temperatura sí, de repente que haya muchos días fríos o haya tal, entonces te hace ser como muy consciente de tus emociones. Y a partir de ahí empecé a pensar por qué unos días estoy más triste, por qué unos días estoy más animada y tal, y me empecé a casar con mi periodo. Y luego ya aparte de allí, pues ya cuando empecé con el deporte, empecé a checar un poco más. Y te hacía más todo lo que estaba ocurriendo. Me hacía más, pero por esas épocas, que esto fue hace como 10 años, empezaron a salir ya hace como, unos 10 años empezaron a salir estudios sobre deportistas y cómo, por ejemplo, suprimiendo desde el periodo,
producían mejores resultados. Yo digo que eso se sabe de años atrás con las alemanas de plano. Tener un hijo, por ejemplo, renovaba totalmente el cuerpo por completo y muchas regresaba como más fuertes después de un proceso pues, tan grande como estar a un pequeño. Entonces, todo eso me llamaba mucho la atención y aquí, por ejemplo, con muchas compañeras con las que trabajo, siempre cuando tienen su periodo, digo, no es un punto negativo, si lo ves así, es un punto positivo, si tú lo aprovechas. Es decir, porque vas a poder hacer cosas que de verdad a los tíos se les escapan y no las hacen nunca. Porque nunca siempre está pensando corre. Y nosotras como tenemos ese punto como que hoy correr de verdad, no. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Vale? Y entonces ahí es donde vas a suplir muchas cosas que ellos pues no es que no puedan hacer, es que no lo tienen en el radar y no tienen este cambio emocional y físico que les diga, híjole, hoy no tengo ganas de correr, mejor vamos a hacer trabajo de flexibilidad. Sí, y van a decir, estirar, o sea, ¿y cuándo vamos a correr, no? Claro. Entonces, si tú tienes esa sensibilidad, vas a mejorar. Bueno, de plano, en nuestro equipo yo siento que la mujer rinde mucho más que el hombre en muchos aspectos hábiles, ¿no? Claro. Porque tienen más sensibilidad en eso y porque tienen más umbral de dolor. Definitivamente. Me gusta mucho esto que acabas de decir, que en vez de que veamos nuestro periodo como un punto negativo, porque chispas, ya me está bajando otra vez, qué lata, ¿no? Otra vez ya estoy inflamada o con síntomas o lo que sea, cómo poder verlo como un aspecto positivo y aprovechar esos momentos que te da tu ciclo para enriquecer tu entrenamiento desde otras perspectivas, ¿no? Qué interesante. Déjame poner un comentario que tenemos por acá. Dice, ¿podrían acercar el micrófono, por favor? Se escucha con mucho eco. Adri, ya lo acercamos. Supongo que por eso me dijo Lalo que pusiera la computadora más acá. ¿Ya se escucha, Adri? ¿Ya se escucha mejor? Pónganme palomita y pulgarcito de que ya se escucha bien. Muchas gracias. Oye, entonces, a ver, estamos aquí diciendo, déjame quitar ahí está, el comentario. ¿Cómo lo quito? Ahí está, ya bastante mejor. Muchas gracias, Adri, por decirnos. Ya está, Adri. Ya saben que si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario, bienvenidos, por favor, para que podamos platicar con la doctora Cardona el día de hoy. Entonces, a partir de que me baja, termino, empiezo con mis actividades intensas los siguientes 13, 15 días, y a partir de ahí empiezo a bajar la intensidad. Sí, es interesante. Trabajar un poquito más la resistencia, más tirando a zona 2, bueno, si hablamos de zonas, tú ya estás bien familiarizada, trabajar un poquito más la zona 2 en plan volumen. Ajá. Y se le puede meter un poco de trabajo de fuerza. Okay. Y el trabajo de fuerza aquí puede ser un tipo de fuerza explosiva y un tipo de fuerza de resistencia. Luego, a partir de allí, que ya he tenido mi periodo ovulatorio y demás, y ya viene una tercera etapa, en donde ya empiezo a preparar toda la parte para que ya se expulse el óvulo. Allí ya empiezo a trabajar un poquito más así, resistencia, zona 1, y trabajo inclusive de fuerza-resistencia. ¿Vale? Ok. Sí. Voy a dividir, digamos, que mi periodo entonces en estas 3 etapas. No, le falta la cuarta. Nos falta la cuarta etapa, que es la parte en la que está de la expulsión. La menstruación. Que sería efectivamente, porque quizás aparte de la etapa más llamativa que cuando uno está menstruando previamente, es cuando dices, ay, no, qué rollo. O sea, ¿cómo voy a correr ahora? O sea, se me va a salir todo, o sea, realmente yo creo que son muy pocas las niñas que, yo sí he tenido compañeras que menstruan una ropita. Entonces, pero realmente no es así. Entonces, sería el momento de trabajar bastante más la flexibilidad. Ahí sería la parte del trabajo de flexibilidad, del trabajo de propiocepción, toda esa sería la parte de aprovechar ese momento, sí, para trabajar todo eso. Flexibilidad, propiocepción, equilibrio, movilidad de cadera, entonces, que además es una cosa bien interesante, Clau, porque a veces cuando tú ves tu plan de entrenamiento, ¿no? Y hay cosas adicionales que quieres hacer, dices, chispas, ¿esto dónde lo meto? ¿Esto cuándo lo hago? Sí, o sea, ¿no? Y dices, o sea, me levanto, por ejemplo, aquí en Yucatán, nos levantamos a las 4 de la mañana y, por ejemplo, en nuestra app hay marcado unos ejercicios de core y propiocepción y tal.
Yo digo, seguro que no las han hecho, nadie los ha hecho, ni yo los he hecho. Y de repente si me voy al gimnasio y hago mi ejercicio, luego digo, es que tengo que ir a la oficina, esto no me da, o sea, he corrido mis 40 minutos que tenía que correr, ya me tengo que ir, o sea, no me pidas que haga esto. Y si estoy un sábado en mi casa, y digo, bueno, pues si voy a estar, me viene el perro encima, el gato y tal, y digo, mira, ya, tampoco lo haces. Fíjate que la flexibilidad, la propiocepción, el equilibrio, el trabajo de fuerza isométrica, que también entraría dentro de dentro de esta etapa. Cuando se hacen deportes como por ejemplo son la gimnasia artística o la gimnasia, la que hacen las que bailan. Me acuerdo que en España es gimnasia artística y la otra es rítmica. Y la gimnasia rítmica son entrenamientos que duran hasta 1 hora. Yo tenía una compañera que me decía, no, Claudia, yo me tiro, o sea, yo me tengo que entrenar 1 hora y media de solamente estiramientos. Y yo pensaba, 1 hora y media estirando. Yo pensaba, qué pérdida de tiempo, ¿no? O sea, y sin embargo, con el tiempo, cuando me he ido haciendo mayor, me he dado cuenta de que la flexibilidad juega un papel muy importante, por ejemplo, para correr. Si yo no estoy muy flexible, me recupero mucho más lentamente de un entrenamiento a otro. Si no estoy flexible, tiendo más a lesionarme. Aunque es verdad que no hay estudios fehacientes, y yo he hablado con corredores en España que teníamos la gran oportunidad de evaluar a gente olímpica en la universidad donde estábamos corredores de maratón y demás. Y yo he hablado con un maratonista que me ha dicho, Claudia, yo nunca he estirado. Y me queda claro, o sea, ganó medalla de oro en Barcelona 92, ¿no? Pero esos son 3. Es como nuestra compañera Lidia, no sé si te acuerdas de ella. Ella nunca tomó masaje en su vida y tiene una marca de maratón, pero es una. Claro. Entonces, el resto de los humanos sí lo necesitamos. Entonces, sí me queda claro que... ¿Me regalas? Ahí, besito. Gracias. Sí me queda claro que todos deberíamos de trabajar todas las cualidades y queremos tener un entrenamiento global. Y nosotras en específico, pues aprovechar esos puntos para tener ese entrenamiento que luego por el día a día no lo podemos tener. Claro, o sea, como aprovechar este momento en el que mi cuerpo está de esta manera y no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, para enriquecer mi entrenamiento. Y en vez de quedarme tirada en la cama, ¿no? Aprovechar y hacer un entrenamiento como bastante más suave o bastante más acorde a lo que necesito ahora. Exacto. Fíjate que no, ahora que lo pienso y estoy hablando contigo, no me he puesto a ver estudios. Generalmente a mí me gusta hablar en base a estudios que se han hecho y demás. No me puse a hacer estudios, pero si hablo de mi equipo, en mi equipo las mujeres se lesionan menos que los hombres. Y me queda claro que la que se lesionan menos hacen sus clases de yoga, de repente, a veces no son las más rápidas del mundo, pero tampoco son lentas. Claro. Y sin embargo, sí hacen 1 vez a la semana o 2 veces a la semana que sus clases de yoga, que si las ves estirando, que tienen un cierto perfil de flexibilidad mejor y demás. Y digo yo, mira, eso podría ser un detonante de que no es tanta mi rodilla como al tipo, o es que la espalda, o es que la cadera, ¿no? Entonces, eso podría... Yo les he dado clase de yoga a personas que corren, a personas que no corren, ¿no? Y mi grupo de personas que no corren son personas bastante grandes de edad, ¿no? Mis alumnitos, todos tienen más de 50 y son inmensamente más flexibles que los corredores, pero por mucho, ¿no? O sea, mis alumnitos se flexionan y pueden tocar el piso con las manos, sin ningún problema, con las rodillas estiradas, y los corredores muchas veces no llegan ni a sus tobillos, ¿no? Entonces, tenemos obviamente cualidades diferentes, se desarrollan cualidades diferentes. Sí, según el deporte. Según el deporte, ¿no? Sí, me queda claro que una de los cambios fisiológicos que se produce en un corredor es el stiffness, es decir, la capacidad de hundirse, de impulsarse rápido y hundirse menos. Realmente alguien, por ejemplo, como mi amiga que te decía que era artística, ella cuando la veías correr así, como si fuera campanilla. Okay. Sí. Entonces, eso también la hace menos económica. Realmente el no hundirse tanto, el tener esa capacidad de rebote, hace que tú seas más rápido. Entonces, de alguna forma, es algo que tú ganas con el tema del entrenamiento. Pero el ser demasiado rígido también lastima. Entonces, tienes que buscar un punto en el que esté medio para que no se produzca lo que te podría decir,
lesionable por ser claro, una rigidez exacerbada y no ser súper extremadamente flexible, ¿no? Entonces, es ahí donde cabría esa cantidad de entrenamiento que sin ser excesivamente mucho, podría, ni siquiera ser porque no lo he estudiado, podría ser suficiente. Claro, que te puede ayudar y además anímicamente seguramente tiene un impacto también positivo, ¿no? El que te puedas poner a hacer algo de ejercicio en los días que estás más pachucha emocionalmente, que en vez de quedarte en cama sin hacer nada, ¿no? Aunque nos debe quedar claro que, por ejemplo, una mujer que regla 21 días, una mujer que regla 28, una mujer que regla 31, a la misma cantidad o el mismo entrenamiento, va a mejorar más y la misma condición física, obvio, y cualidades físicas va a mejorar más la que tiene la 31 días. Claro, es así. Tienen menos periodos. Efectivamente, claro. Se desgasta menos. Y el cuerpo, porque cada periodo pues, es un desgaste. No debemos de olvidar que al final estamos preparando el cuerpo para una vida y preparar algo para que dé algo. Al final no deja de ser un desgaste. Claro. Efectivamente. Oye, y con el tiempo, con la edad, ¿qué va pasando con nuestro tema hormonal? O sea, ya no solamente a nivel menstruación, ¿no? Sino, por ejemplo, el tema de los ejercicios de fuerza. A veces nos dedicamos solamente a correr, no hacemos fuerza, ¿no? Además, el tipo del corredor, el tipo me refiero al aspecto físico del corredor, ¿no? Como que siempre somos como más flacuchones, ¿no? Los músculos no son demasiado prominentes, etcétera. ¿Qué va pasando con la edad? Pues mira, con las hormonas. En todos, tanto hombres como mujeres, con la edad se tiende a perder testosterona. Pero en la mujer es mucho más impactante, porque aparte bajan los estrógenos y la poca testosterona que tenemos también baja. Entre más años tenemos, es más importante el trabajo de fuerza. Okay. No solamente por el tema de la masa muscular, sino también por la masa esquelética. Okay. Cuando nos vamos acercando hacia los 60, 70, se produce algo que se llama caquexia, que no solamente es pérdida de masa muscular, sino también pérdida de masa ósea. Entonces, el mantener el estímulo del hueso, porque la fuerza mantiene el estímulo del hueso, hace que el hueso se renueve más rápido. Okay. Nos hagan menos propensos a tener temas de osteoporosis, osteopenia, y todas estas cosas. Las trabéculas del hueso, pues conforme vamos haciéndonos mayores, se van haciendo más esponjosas y eso hace que tengan menos riego sanguíneo. Porque bueno, al final eso no está irrigado, no tiene arterial, se riega por el propio músculo que está allí entrelazándolo. Okay. Entonces necesitamos un trabajo de fuerza un poquito más específico para que ese hueso también se nutra. Ahora, espera, déjame hacer una pregunta. Me dices, conforme nos vamos acercando a los 60, ¿no? Pero no significa que tengamos que empezar a hacer fuerza a los 60. No. Significa que tenemos que empezar a hacer fuerza mucho antes de los 60 para llegar allá en buen estado. Por dos razones principales, si tú lo has dicho, ¿no? La primera es porque tienes que tener una adherencia. Si tú no has hecho nunca nada, ahora como de repente se me va a ocurrir. Si yo nunca me levanto a las 5 de la mañana a correr, de repente cuando tengo 60 años no me voy a levantar a las 5 de la mañana a correr. Tiene siempre que haber una adherencia a hacer algo. Y luego también tiene que haber una cierta memoria, que la gente dice memoria muscular, ¿no? Yo creo que es una memoria neural, la capacidad que tiene tu cerebro y tus neuronas de reclutar la masa muscular. Por ejemplo, cuando tú eres novato en fuerza, cuando el primer día con 15 años vas al gimnasio y te dicen, vamos a hacer bíceps. Entonces el niño o el chaval se pone a hacer bíceps. Si le pusiésemos un aparato en sus brazos y en sus bíceps para ver qué musculatura es la que está reclutando, te darías cuenta de que él haciendo bíceps solamente está reclutando la musculatura del antebrazo. Pero lo que él quiere hacer es bíceps, pero realmente solo está trabajando el antebrazo. De tal forma que si yo pongo a ese chaval ese día y le doy una palita tremenda de bíceps, al otro día solo le va a doler el antebrazo, no le va a doler tanto el bíceps, porque todavía no tiene la capacidad de reclutar. Okay. El tema de reclutar la masa muscular también tiene que ver mucho con la experiencia. Entonces, por supuesto, el trabajar la fuerza de mucho antes, cuando yo llegue a los 60, yo ya voy a tener experiencia. En reclutar las fibras que tienen que activarse. Y, por ejemplo, este chaval que está empezando a hacer bíceps y todavía no recluta las fibras del bíceps para trabajar, ¿cuánto tiempo se va a tardar en que sus músculos del bíceps sean los que realmente respondan al estímulo? Pues, generalmente tarda, como es joven, generalmente 1 mes y medio,
¿vale? Pero entre más adulto eres, más te tardas un poquito más. O sea, si yo quiero aprender o quiero estar haciendo un ejercicio, claro, es que además somos expertos en ir al gimnasio, hacer 3 repeticiones de bíceps y vernos al espejo, porque ya queremos vernos con el bíceps fuerte, pero no, o sea, nuestro bíceps ni siquiera se está activando hasta dentro de 2 meses. Otra cosa súper importante. Si eres la primera vez que vas al gimnasio, sí. O sea, sí se trata de eso. Y luego, pues antes de empezar a hacer un trabajo de fuerza multiarticular, como sería el trabajo de bíceps, por ejemplo, es interesante hacer un trabajo de fuerza isométrica, donde no solamente intento reclutar mis fibras en las que quiero trabajar, sino también reclutar las articulaciones y las fibras que están alrededor de esas articulaciones para hacerlas fuertes. Entonces, el trabajo de fuerza sí tiene bastantes niveles. Claro, hay que ir evolucionando de lo menos a lo más. Hay muchos, y aparte hay muchos tipos de fuerza. Realmente, la cualidad más importante, sobre todas las cualidades que muchas veces lo hemos hablado contigo, es la fuerza, porque la fuerza es la cualidad que permite que yo me levante de esta silla, que yo pueda correr, porque si no tengo fuerza para levantar una pierna tras de otra, al final, si no puedo hacer un saltito tras otro, que es realmente el gesto de la carrera, pues entonces no tengo fuerza, pues no puedo correr, ¿no? De plano, la fuerza es la cualidad que sustenta las otras cualidades, ¿no? Sustenta la resistencia, sobre todo, sustenta la flexibilidad y sustenta la composición corporal. La fuerza es muy interesante trabajarla desde varios puntos de vista, porque no es tan importante cuánto soy capaz de levantar, sino cuánto de eso que soy capaz de levantar es útil para lo que yo voy a hacer. De tal forma que un tenista, por ejemplo, si ves a Nadal, lo ves al tipo y dices, no, todo el mundo dice, no, es que Nadal le mete mucha fuerza, y es que es un tipo que de toda la vida yo conocí al entrenador de Nadal en un simposio hace unos años, unos cuantos años ahí en Marbella, no, es de donde es mi... Mallorca, de donde es mi cuñado. Entonces lo conocí allí porque fuimos a un simposio y tal, y el tío que era el que le entrenaba decía, no, él sí es fuerte, y enseñaba todos los ejercicios que hacía Nadal, y todos los ejercicios que hacía Nadal tenían de preparación física, todo lo que era gimnasio y demás, pero luego los ejercicios de fuerza eran fuerza muy específica aplicada a su deporte, de tal forma que tenía una gran capacidad sinérgica de agarrar toda su masa muscular y plantarla en solo un punto, que era la raqueta, ¿vale? Cuando nosotros nacemos, cuando tú ves llorar a un bebé, ves que el bebé es capaz de reclutar toda su fuerza en un solo llanto, y entonces se pone así. Efectivamente, tú le ves sus piecitos y le ves sus manitas y le ves todo morado y dices, joder, este niño se va a morir aquí, ¿no? Sí. Pues él es capaz de reclutar todo, porque es capaz de alguna forma de activar a nivel neural todo su cuerpo y meterlo en un solo chillido, ¿no? Sin embargo, conforme vamos creciendo, se podría decir que la misma especie humana intenta de alguna manera que eso lo vayamos transformando en de a poquito, porque si no, imagínate, cada vez que abriéramos una puerta con toda la fuerza, la mataríamos. Intentan nuestros padres mismos trabajar unas cualidades manuales, esta motricidad fina, ¿no? Empezar con la motricidad fina y cuidado, no lo golpees, no sé qué. Entonces, de alguna forma te descodifica, ¿vale? Y entonces eres un humano normal porque estás descodificado, ¿vale? Pero cuando entras a un deporte, tú tienes que volver a codificar, porque en tu deporte tú quieres poner toda tu fuerza en ese gesto, claro. Y hablamos de deporte, que cuando hablamos de deporte estamos hablando de una fuerza muy distinta a la que sería la fuerza del gimnasio, que es una fuerza que también es un deporte hacer bueno, halterofilia es un deporte, no, pero hablo de la gente que hace fitness, ¿no? La gente también es un deporte porque se compite en fitness y bueno, está toda la era de Arnold Schwarzenegger, de tal, y eso también es un deporte, ¿no? Pero es otro tipo de fuerza, es un tipo de fuerza donde lo que se produce es una creación de masa muscular, y a veces toda esa masa muscular no se traduce a la fuerza que debería tener la persona, claro, según la masa muscular que tú estás teniendo. Claro, o sea que el que estés así de fuerte no significa que necesariamente tienes tanta fuerza para. Efectivamente, de plano alguien te puede hacer porque aparte la fuerza también no es solamente fuerza como tal, sino que también está de acuerdo a cuánto pesas y a cuánto mides. Entonces siempre va a estar condicionada a lo que pesa la persona y a lo que mide la persona. Entonces de repente ves a un flaquito que
que hace así una sentadilla y levanta súper rápido y hace levanta un montón de peso y de repente ves a uno súper grandote, no sé qué, que te levanta pues la mitad. Claro. Y eso tiene que ver con que el otro es capaz de reclutar más fibras, ¿vale? Para su deporte y poner en un punto como Nadal en la raqueta, toda la fuerza. Exactamente. Por eso cuando dicen algunos corredores vienen y dicen, es que yo sentí en este maratón que lo que me hizo falta fue fuerza. Entonces nos sentamos a estudiar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sentiste que era fuerza? Y muchos te describen eso, ¿no? Y es exactamente que has trabajado. Entonces, pero yo hice el gimnasio. Sí, pero ¿cómo lo hiciste? Claro. Vale. Entonces es muy interesante porque si bien la fuerza es una cualidad importante a desarrollar conforme nos vamos acercando a edades más adultas, pues más importante, ¿no? Y además darle su justo tiempo, porque no es que con 3 repeticiones vamos a tener la vida resuelta, hay que abordar la fuerza o entrenar fuerza desde muchas perspectivas, ¿no? Entendiendo que hay fuerza explosiva o fuerza isométrica o fuerza de resistencia, ¿no? Y entonces entender también qué fuerza necesito trabajar y para qué. Efectivamente, ¿no? Para el tipo de deporte. La realidad es que, como todo, siempre es bueno tener una base, siempre es bueno tener una base de creación de masa muscular, y eso se puede hacer con un poquito de fuerza máxima o con un poquito de fuerza resistencia, ¿vale? Al final, ¿qué es la fuerza? Es tener más masa muscular, punto, ¿no? Con respecto a más cantidad de músculo. Okay. Entonces, cuando yo consigo romper mucha fibra muscular, pues eso crea una cicatriz, y de esa cicatriz creo más músculo. Eso es una supercompensación. Okay. Eso es una de las supercompensaciones de la fuerza, porque hay otra supercompensación que es generar más lactato o generar más líquido extracelular, que también produce más masa muscular, ¿no? Hay muchas adaptaciones de cuando yo hago el trabajo de fuerza que producen que mi masa muscular crezca. Okay. ¿Vale? Pero de que mi masa muscular esté grande, a que esa masa muscular se pueda mover en una forma determinada, es decir, para mi gesto de carrera, que pueda hacer una fuerza útil, claro. Hay un paso siguiente, y es cómo lo convierto eso en que sea fuerza útil. Y entonces, pues ahí viene la labor del entrenador, o la labor tuya misma, de saber cómo tienes que trabajar en ti para que eso sea funcional. Claro, que no es lo mismo, por eso es el tema siempre, ¿no? El que tú vayas a hacer fuerza al gimnasio no significa que eso te va a hacer en automático un mejor corredor, porque no estás aplicando la fuerza que estás ganando a tu gesto de carrera, que es a donde tendrías que volverte, ¿no? Poder trasladar la fuerza hacia allá. Efectivamente, y yo siempre le digo a la gente, si no vas a hacer nada, prefiero que hagas eso, porque por lo menos tengo la base muscular, ¿vale? Claro. Pero la realidad es que tienes que tener base muscular, tienes que tener base explosiva, tienes que tener una base más de fuerza. Ok, entonces hay que entrenar fuerza con cabeza y además con todas estas características que también hay que cuidar. A ver, dice Eduardo Castañeda Sarabia, entre los 40 y 50 años, ¿qué suplementos recomiendas para las mujeres que corren? ¿Tenemos que empezar a tomar suplementos con la edad? Eso, fíjate que yo siempre fui muy antivitaminas. Mi madre quería darme vitaminas en todo momento. Y cuando cumplí mis 43 o 44 que me lesioné, empecé a tomar cosas. Y la realidad es que yo nunca creí en nada. Pero a día de hoy yo llevo ya como 5 años tomando mi colágeno, mi vitamina C y demás. Y a mí ya no me truena tanto la rodilla, ¿sabes? Y yo bajaba la escalera y la rodilla me hacía como clic, 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 clic. Entonces, algo hará. No sé, fíjate que las vitaminas nunca creí, porque como yo soy de mucho estudio, y entonces me refiero a mucho estudio de llegar a ver el paper. Es que yo quiero ver el paper donde me dice que esta vitamina, a ver en qué está. Claro. Y soy de las que así, porque pues vengo de una formación mi tutor de tesis era así como que, bueno, cuando yo le decía algo, me decía, ¿dónde lo pone? ¿En qué revista lo pone? Entonces me decía, ¿en qué revista lo pone? Y siempre estaba así, entonces soy como que muy escéptica con todo. Claro, hasta que no lo lees, ¿no? Efectivamente, pero cuando llegué a México me relajé un poco con eso y dije, bueno, hay más vida, y aparte se le decía a mis amigas cuando me llamaban, decía, niñas, hay más vida ya de los papers, aparte de los papers hay otras vidas. Claro. Y entonces empecé a estar con ustedes, yo tomo esto, yo tomo lo otro, y cuando empecé a tener mis propias lesiones, porque yo nunca me había lesionado hasta entonces, empecé a probar cosas y ya me desconecté y dije, no, vale, vamos a probar, o sea, y realmente
yo llevo 5 o 6 años tomando mi colágeno, mi vitamina C y tal. Y antes de eso, sobre todo cuando empecé a meterle mucho a la cabeza, sí me encontraba muy desgastada, sí me encontraba que programa. Y eso ahora no me pasa. No sé si tomándome eso en algún momento me va a volver a pasar. La realidad es que también es verdad que como me he desconectado un poquito del mundo científico, yo ya no he empezado a buscar esto. A ver, el estudio científico que me demuestre que... Exacto, claro. Sí que hay cosas por las que yo fisiológicamente abogo, que es, por ejemplo, la hidratación es muy importante, por ejemplo, en climas como el que nos movemos en Mérida. Si tú decides hacer un entrenamiento de maratón y cada entrenamiento de maratón decides obviar el clima y dices, no, yo salgo y no me hidrato y que más da pastillas de sal y que más da geles y no sé qué, tus entrenamientos te van a desgastar tanto que pasan dos cosas. Si eres joven, pues al otro entrenamiento lo vas a poder hacer porque todavía tu cuerpo tiene energía, pero lo estás desgastando de demás. Y si eres adulto, como yo, que ya voy a hacer 50, vas a tardar más tiempo en recuperarte. Entonces, yo siempre le digo a mis atletas, cada entrenamiento ustedes prepárenselo como si fuera una competencia, sobre todo a mis atletas que tienen unas marcas muy buenas o que ya tienen una cierta edad. ¿Por qué? Porque si ustedes complementan con sus pastillas de sal, pues todo lo que tiene que ver con la suplementación, una buena alimentación anterior, sus aminoácidos, todas esas cosas, es un plus que les ayuda sobre todo en estos climas extremos. Sabemos que perfectamente el cuerpo gasta muchos hidratos de carbono y se deshidrata mucho más con el calor. Entonces les va a ayudar a que no terminen tan desgastados y que luego al otro día se puedan recuperar. Si quedo menos muertos, como si lo piensas un poco razonablemente, es como si digo, yo tengo un trabajo donde voy todos los días a recoger tomates y estoy en el suelo, cuando llego a mi casa llego doblada, o tengo un trabajo de oficina, ¿no? Entonces, si el trabajo me cuesta menos, al final mi cuerpo se va a recuperar mejor. Y ese es yo creo que el concepto que tenemos que hacer. No pienso que por tomar y atiborrarme de suplementos yo me vaya a hacer mejor deportista. Tampoco. Creo el lado opuesto tampoco. Eso lo único que lo haría sería el doping, que claro que por supuesto yo estoy completamente en contra de, pues porque al final pienso que es un poco mentirse a sí mismo. No tanto como mentirse, fíjate que no, mi problema con el doping no es que te mientas o no, mi problema con el doping es que va en contra de tu salud, ¿vale? Entonces cualquier cosa que, por ejemplo, si yo decido meterme sangre extra, ¿no? Pues al final voy a tener una sangre que es mucho más espesa y demás, y en una competencia va a poder ser que yo haga un coágulo y me dé la carga del corazón, ¿no? Entonces, como el doping puede atentar contra tu salud, por eso creo que no estoy, es como que no es porque vayas más rápido, ¿no? Hasta si fueras más rápido y no pasa nada en tu salud, creo que también eso tiene que ver un poco con las autoridades sanitarias, ¿no? Yo creo que sí, va más rápido y no te atenta con tu salud, pues nos dejarían a todos. Pero es que como puede pasarte algo malo, pues imagínate que una carrera por meterse doping se te mueren 10. Claro. Entonces, cada competencia se mueren 10 personas, pues estaría muy bien. Claro, pero además que sería como totalmente contradictorio, ¿no? Porque haces deporte por tener salud y resulta que por dopaje te estás muriendo, ¿no? Entonces, las otras cosas que son se podría decir que nos pueden ayudar de una forma más natural y demás, y que aparte nos ayudan a que nos recuperemos mejor y nos pueden inclusive dar un plus de energía, etcétera, etcétera, y que no afectan nuestra salud, claro. Pues a todo eso, adelante. Claro, entonces, importante que cada vez que vamos a tener un entrenamiento o cuando vamos a prepararnos para un entrenamiento fuerte, ¿no? Le ayudemos al cuerpo de la mejor manera que podamos, que no significa, que esto me pasa todos los días, no significa que si no consumes geles o no consumes pastillas de sal o no consumes electrolitos, no vas a terminar el entrenamiento o no vas a terminar el evento. Seguramente sí lo vas a hacer, ¿no? El asunto es cómo lo vas a hacer, de qué manera vas a terminar, ¿no? Y entonces ayudarle al cuerpo con todos estos suplementos te va a hacer que termines de una mejor manera, no termines tan desgastado, el cuerpo te dure más años para competir, para correr, para hacer el deporte que hagas, ¿no? Y te vas a recuperar muchísimo mejor. Sí, si piensas fisiológicamente, el hueso mismo no se regenera todo de una sola tanda. El hueso mismo está regenerándose por aquí está viejo y por aquí está nuevo, ¿vale? Dependiendo de cómo tenga su proceso de regeneración. Entonces, es una carta al aire.
Por eso cuando alguien se fisura, dices, ay, pero si es que yo me encontraba súper bien, pero claro, a lo mejor había una renovación del hueso por aquí, pero la parte de aquí ya estaba tal y de aquí estamos dando mucho, taca, taca, taca. Entonces, al final, como el cuerpo mismo se va regenerando en su propio proceso de una manera natural y cada uno tiene su propio proceso de regeneración y nadie lo sabe, porque pues actualmente se podría saber si con estudios quizás muy caros y demás, ¿no? Pero como nadie lo sabe, entonces lo mejor es ayudarle para que su proceso de regeneración y para que el que menos le dé la madre, por así decirlo, mejor se mantenga en el cuerpo. Claro, y tengas este menor riesgo de lesionarte por una mala recuperación, una mala regeneración. Efectivamente. Actualmente se hablaba también de que, eso sí lo he visto en varios estudios, de que hablan de que tenemos mucha más cantidad de años para vivir y mucha mejor calidad de vida, pero en todas esas investigaciones y en todas las cosas que se han alcanzado estos últimos siglos, este último siglo, no hemos conseguido ni un solo segundo frenar el proceso de envejecimiento, ¿no? O sea, la célula envejece tal cual siempre y eso no se ha conseguido frenar. ¿Qué se ha conseguido hacer? Que el cuerpo se mantenga mejor y se encuentre mejor para todas las situaciones, ¿no? Inclusive desde mentalmente, ¿no? Hasta físicamente y hasta que se vea la juventud. Pero la célula no hemos conseguido ni un solo minuto que es de retroceder ese envejecimiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues si eso no lo hemos conseguido hacer, pero bueno, hemos conseguido que el cuerpo se mantenga mejor porque se cuida mejor, pues entonces cuidémoslo mejor. Claro, definitivamente. Si no vamos a detener el proceso de envejecimiento, pues cuidémonos más. Tengo un mensaje. ¿Cuánto es el tiempo idóneo de hacer fuerza en el gimnasio para una corredora? O sea, ¿cuánto tiempo de entrenamiento se recomienda estar haciendo en el gimnasio? Pues mira, yo no lo trabajaría más que por tiempo, lo trabajaría más que, como hemos hablado, por tipo de fuerza que voy a hacer. Para un corredor yo creo que es básico tocar los 3 tipos de fuerza y hacer un tipo de fuerza pretemporada, estilo fuerza-resistencia para mantener una buena base. Y a partir de allí, cuando ya entra a un evento, por ejemplo, a trabajar un 21, trabajar un poquito de lo que es fuerza explosiva, tener un día de fuerza máxima y algo de trabajo funcional. Okay. Entonces, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, trabajo funcional, dependiendo del nivel que tengamos, con 25 o 30 minutos puede ser bien. Entre más nivel tengamos, más cantidad de fuerza podemos hacer. Llegar y todos los días o 3 veces en semana hacer 3 por 15 repeticiones de tríceps, bíceps, cuádriceps, isquio, no sé qué, es mejor que nada, más no es lo ideal y a veces no lo logras ver traducido. Ay, pero es que me ha calambrado, pero es que llegó un momento en que no sentí que no tenía fuerza. No lo llegas a ver traducido en eso. En el entrenamiento en general, más importante que la cantidad es la calidad y entender en cada momento por qué estás haciendo cada cosa. Ok, entonces, más que guiarnos por cuánto tiempo estoy entrenando, es qué tipo de fuerza estoy entrenando, ¿no? Y la calidad con la que lo estoy haciendo, que el gesto que estoy haciendo realmente esté bien ejecutado y además sean la serie de ejercicios que me van a ayudar a lograr mi mejor en el deporte en el que sea que esté haciendo, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en un proceso de entrenamiento, en un estilo de alguien que esté trabajando Boston, ¿no? En un proceso de entrenamiento como Boston, en algún momento el trabajo de fuerza es súper importante, pero no la fuerza lo loco. Entonces, habrá algunas sesiones que de hecho eso lo mandamos a nuestros deportistas, en el que yo hago fuerza y después corro. Hago la fuerza y luego corro. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, efectivamente, porque lo que estoy entrenando allí es la capacidad de aguantar, correr, que es otro tipo de fuerza, pero es un tipo de fuerza específico. Correr es una fuerza específica con un trabajo de fuerza general, ¿vale? Claro. Y entonces ya estoy cansada y ahora corro cansada, que podría ser quizás una parte del final de mi maratón, ¿no? Entonces, cada proceso y trabajo de fuerza tiene que tener un sentido. La fisiología, yo tenía mi profesor de entrenamiento, entrenaba ahí en España gente que iba a los Juegos Olímpicos, siempre que yo le preguntaba alguna cosa me decía, yo le decía, pero esto es malo para esto, pero esto es malo para otro. Yo venía del mundo de la salud y me decía, nada es malo, todo es bueno dependiendo de dónde lo pongas. Okay, efectivamente, claro. ¿Dónde vas a poner eso? Por ejemplo, los ejercicios balísticos antes eran muy
en los años 80 todo el mundo hacía este tipo de cosas. Sí. Y luego en los años 90... Ya no se hace. Eso ya no se hace, no sé qué, y empiezo a ver. Y yo le decía, pero es que los ejercicios, me decía, un ballista, si no hace ejercicios balísticos, no te preocupes que no llega a ningún sitio. Entonces, él me hizo entender de alguna manera que no hay ningún ejercicio malo, solamente hay un ejercicio inadecuado para lo que tú estás realizando. Claro, y cuando dices hay que saber dónde colocarlo, nos referimos al momento de tu entrenamiento, en el lugar, ¿no? En la semana de entrenamiento que te encuentras, dependiendo hacia dónde vas. Sí, nuestra metodología de alguna forma, aunque a veces es difícil transmitir a la gente, pues somos muchos y la gente no tiene la suficiente información para comprenderlo, en el sentido de que venimos de un concepto muy cuadrado de Arnold Schwarzenegger, la fuerza, el gimnasio, ponernos así, ¿no? Todos en general, yo también, ¿no? Siempre hemos intentado transmitir que metodológicamente queremos entrenar a la gente como si fuera de alto rendimiento, y cuando hablamos de alto rendimiento no estamos diciendo para que corra como los de alto rendimiento, sino para que haga las cosas como lo hacen los de alto rendimiento. Y una de las cosas que hacen la gente de alto rendimiento es que tienen momentos de preparación física antes de empezar a entrar a sus bloques de entrenamiento, donde van a hacer su prueba específica. Esa parte de entrenamiento de condición física, sí se hacen cosas, y ahí sí se hacen cosas que podrían ser globales, es decir, pues me puedo meter al gimnasio y hacer esto, yo puedo tal, o sea, y después ya cuando entro a mi fase preparatoria de entrenamiento, el trabajo de fuerza que hago no debe desaparecer para nada, que mucha gente lo que hace es que lo suprime, no debe desaparecer, pero tiene que ser enfocado a eso, ¿vale? Ok. Bien, Lau, te contestamos tu pregunta. Espero que sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, Lalo, Luis? Aprovechemos que tenemos aquí a la doctora. Cosas súper importantes que estamos platicando hoy acerca del rol de las mujeres. ¿Cuál es nuestra mayor debilidad como mujeres a la hora de enfrentarnos a un deporte? O sea, ¿en qué cosas deberíamos trabajar? ¿Es la cabeza? ¿Es la hormona? O sea, ¿cuál crees tú en tu experiencia que es esta patita de la que cojeamos más las mujeres a la hora de entrenar, que deberíamos fortalecer? Sí, es fisiológicamente, y que, bueno, siempre vamos a tener ese punto ahí, es la capacidad láctica, ¿vale? Es esa capacidad explosiva que tiene el hombre de ¡yum!, ¿vale? Puede ser nuestra patita nuestro tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles, porque fisiológicamente nos cuesta mucho generarla, ¿vale? No tenemos a veces la masa muscular que ellos tienen para ser así explosivos. Efectivamente, acumulamos menos fosfágenos. Entonces, los fosfágenos son los que te dan ese punto de boom, ¿vale? Entonces, ves a tías fuertes cuando las veo a gente niñas que hacen 100 y demás. No sé si te acuerdas de una atleta que teníamos nosotros que se llamaba Sara Robert. Cuando la veías saltar y tal, decías, joder, esta tía, ¿cómo es? O sea, pero a la vez parecía un tío, ¿no? Y decías, me encantaría ser así, pero claro, sería como un tío, ¿no? Entonces se ponía a saltar y tal vez tiene una capacidad, tiene una masa muscular, una capacidad de almacenar un poquito más de fosfágenos y de generar ese punto explosivo, ¿no? Ese para mí sería mi patita personal. Otra patita personal sería, pero eso ya también a un nivel fisiológico, siempre vamos a tener menos consumo de oxígeno que el hombre. Entonces, claro, frente a los 65, incluso 70 que pueda generar la mujer, el hombre puede generar hasta 85, ¿vale? Si ha nacido con esa característica, ¿vale? Porque aparte también me queda claro que es heredado. Si estamos todos amateur y tengo a mi compañero de al lado que es normalito, y mi compañera que viene de padres corredores, pues a lo mejor efectivamente dicen, pero este es mejor, dicen, ya, pero es que no tiene edad. Pero si pongo un tío que tiene todas las mismas capacidades genéticas y no sé qué, y una tía que tal, pues él va a estar aquí, ¿no? Entonces sería otra patita. Cosas interesantes, pero yo creo que nuestra mejor baza, en España baza es la carta que él hace en la manga, es la capacidad de aguantar más el dolor, de sufrir, y la capacidad que tenemos de en algún punto, cuando pasas una cierta distancia, aguantar más energéticamente. Sí, somos más económicos. Efectivamente. No. Serían nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas.
cosas importantes que tenemos que cuidar las mujeres en el deporte. A ver, chicas, pongan atención en esto. Pues cosas interesantes es que yo nunca descuidaría la fuerza, porque una de las cosas que sí nos puede pasar factura es que si tenemos menos testosterona y encima trabajamos menos la fuerza, pues ya valimos, ¿vale? Okay. Entonces siempre vamos a estar por puntos por debajo, okay. ¿Vale? Tema de técnica también es muy interesante, porque la técnica, generalmente las niñas somos más flexibles, al ser más bajitas tenemos un punto de gravedad más bajito. Sí que es verdad que como hacemos a veces cosas más de propiocepción y demás, somos menos torpes, pero la técnica a veces nos mata. Las piernas a veces no las tenemos la espalda, tenemos con eso que dicen las niñas, siempre me decían, cuando yo estaba en el equipo de atletismo, me decían, o eres buena corredora o tienes buen culo, o tienes buen culo y eres mala corredora, o te duele la espalda, ¿no? Porque las niñas que tienen toda la espalda, su lordosis muy marcada, pues al final va a tener un dolor de espalda tremendo. Claro que van a ser muy monas. Claro. Entonces, cosas de ese estilo, cómo somos en nuestra composición corporal, okay. Eso lo deberíamos de trabajar un poco. Bueno, pues si mi composición corporal no está muy acorde con una buena zancada, con una buena técnica y demás, intentarnos acercar a eso, okay. Nos va a ayudar muchísimo. Y la composición corporal podemos influir a través de la alimentación bastante, ¿no? Efectivamente. Esa es una cosa muy interesante. Realmente el hombre siempre va a tender a tener menos grasa que la mujer a la misma cantidad de entreno y de dieta, ¿vale? Porque pues es así. Pero la mujer siempre va a mantenerse o sea, un hombre que tenga un 10% de grasa y una mujer que tenga un 13, 14% de grasa, vamos a estar casi a la par. Claro. Que la mujer esté con menos grasa o muy delgada también le va a afectar a nivel hormonal. Claro. Y eso a la larga, aunque en el mismo momento del trabajo físico le pueda estar ayudando, a la larga le va a pasar factura, porque pues ya sabes que una amenorrea le va a hacer que tenga una carestía de calcio y al final le va a poder desembocar en una osteoporosis temprana, ¿no? Claro. Entonces ya sabes la típica triada de la deportista, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones nos podemos acercar y ayudarnos con una buena dieta y no sé qué, no sé cuánto para ser mejores deportistas, claro. Pero no deberíamos de cruzar ciertas barreras que nos podrían tocar la salud. Sí, claro, sobre todo se nos va a causar una osteoporosis temprana, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, chicas, a cuidar muchísimo el tema de la fuerza, a cuidar muchísimo el tema de la composición corporal, que tengamos una buena composición corporal. Uh-huh. ¿Qué más? Pues la realidad es que se podría decir que la mujer, a la misma cantidad de entrenamiento que el hombre en deportes de resistencia, podemos alcanzar buenos resultados. Unos buenos resultados. Ajá, efectivamente. No tendríamos por qué vernos de alguna manera desfavorecidas. Exactamente, como más pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Oigan, pues yo te agradezco muchísimo, Clau. Me encanta platicar contigo de estas cosas porque además ya sabes que me clavo y entonces quiero saberlo todo y explícame por qué y entonces explícame cómo, porque claro, mi cabeza ya está, ¿no? Así revolucionada. Y a mí contigo porque siempre tienes tanta energía. Yo siempre digo, Adi, ¿cómo puedes tener tanta energía? No lo sé. Son los genes. Oye, muchas gracias porque, no, hombre, ha sido, creo, súper enriquecedor. Creo que nos llevamos muchos puntos importantes, ¿no? Como este asunto de no dejar de hacer fuerza, como el tema de cuidar la composición corporal, como el tema de ver en el proceso de menstruación un aliado y una ventana de oportunidad para entrenar otros aspectos que también nos van a enriquecer, ¿no? Y no solamente como esta, sí, ya estoy aquí tirada en la luna, que es cierto que nos sentimos mal, pero también es cierto que te sientes mal unos minutos, que sales a entrenar y te cambia el chip, ¿no? O sea, empiezas a activarte, a moverte y la sensación con tu cuerpo cambia, tu emoción cambia. Claro, es que una de las cosas que pasan, pero inclusive antes de tú empezar a entrenar, cuando tú te estás apretando, ajustando el cordón de tu zapatilla, ya hay un aumento de la frecuencia cardíaca y es porque un aumento de las adrenalinas y las catecolaminas, que son de alguna forma las hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces,
sí que todo ese proceso de que tu cuerpo, solamente con saber que ya va a empezar a hacer ejercicio, cambia, se emociona. Entonces claro. ya está produciendo un cambio en tu actitud al final de la vida. Claro, en tu actitud al final de la vida. Y va a ser mucho más llevadero. Y además, yo creo que para la convivencia familiar incluso, ¿no? Es como bonito pues, que estés más tiempo de buenas que de malas, ¿no? Y ya déjate de eso, o sea, si siempre el modelo masculino deportivo ha sido el referente del siglo pasado, inclusive si quieres hablar y de mitad de este siglo para nuestros hijos. Y ahora que empiece a ser como referente masculino, o sea, el referente femenino para nuestros hijos, que mi madre hace ejercicio, mi madre también corre, mi madre no sé qué. Eso está bien. Y de hecho, yo una de las cosas que le digo a las personas cuando hago su perfil fisiológico y me dicen, bueno, yo siempre les digo, dice, ¿me puedes ver genéticamente cuánto heredado? Le digo, bueno, esto es un poco complicado, pero si tú me dices que tú nunca has hecho nada de este deporte, y yo te mido tu consumo de oxígeno y tu consumo de oxígeno sale tanto, yo te puedo decir, es heredado, porque no lo has entrenado y lo tienes así. Claro. Y tu consumo de oxígeno realmente lo heredaste por la vía materna, ¿vale? Porque se hereda por la vía mitocondrial. Okay. La vía mitocondrial viene de la vía materna. Entonces, es súper interesante porque muchas veces algunos me dicen, no, si mi madre no hacía nada. Claro. Y digo, eso tiene nada que ver. Claro. Lo tendrás pero lo tienes por la vía materna. Claro. Y lo tienes por la vía materna y así es. Claro. No hay nada más que decir. Sí, claro. Oye, y entonces dime una cosa, cuando nosotros tenemos hijos, ya hubo una modificación genética en nuestros hijos que les va a favorecer para hacer deporte. Pues, ¿O no es tan inmediato? En principio, modificar todo lo que es el ADN celular es muy complicado, ¿vale? Pero sí hay una vertiente desde hace unos, yo diría que 18 años atrás, antes de venirme yo a España, ya íbamos de alguna forma a simposios y demás, donde se hablaba de lo que es la filogenética, que es decir, la capacidad que tiene tu cuerpo de ir cambiando ciertas cosas a nivel celular, solamente por tus hábitos. Y eso se empezó a estudiar debido a las enfermedades metabólicas. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, ¿no? Y una de las cosas que se veía era que cómo cambiaba, se dio por la vía mala, cómo hay los niños que son obesos o los niños que son diabéticos pueden tener una vía materna en la cual han tenido ese proceso de enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de eso se empezó a ver que sí, ciertas modificaciones ambientales o de tu madre podían afectar a ciertas patologías. De manera negativa, seguramente también a lo positivo, seguramente también a lo positivo, aunque ya te digo que, por ejemplo, cambiar una por eso es el tema de las vitaminas y todos los complementos. A veces la gente dice, bueno, la gente que es más así clavada con los papers, no está demostrado nada que eso, porque al final para que la vitamina C sea regeneradora y sea anticancerígena y sea no sé qué, tendría que ir directamente al ADN celular, ¿no? Claro. Y eso no pasa. Claro. Pero, sin embargo, sí puede trabajar en ciertos procesos inflamatorios que hacen que la célula tenga una mejor vida, claro. Una mejor forma de funcionar, claro. De alguna manera, una mejor forma de hacer sus procesos. Y entonces pueda permitir que ciertas cosas pasen. Claro, entonces no se ve como a nivel ADN, pero sí sabes que está teniendo un beneficio, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con el ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor el cambio a nivel ADN va a tardar muchísimos años, pero a nivel ejemplo, pues estamos logrando cambios importantes en la vida de nuestros hijos. Yo publicaba un reel el otro día, yo empecé a correr a los 29, ¿no? Entonces lo platicábamos con el equipo cuándo era, si el entorno influía o no influía, ¿no? Yo empecé a correr a los 29, pero Luis Ángel hizo su primera carrera cuando tenía 9 años, ¿no? Porque en mi casa nadie corría, nadie hacía ejercicio, no había qué modelo seguir. Luis creció viendo a su tío correr, ¿no? Entonces, a lo mejor un cambio genético no hay en Luis aún, pero sí con el ejemplo, pues al final vas influyendo un montón. Efectivamente, ¿no? Que es de lo que se trata. Oye, tengo un comentario aquí de Adri Martínez que dice, está larguísimo, Adri, y además no veo, así que me voy a pegar a la pantalla. Dice, definitivamente de acuerdo con el punto de la flexibilidad, si eres de las que sufre cólicos al inicio de la menstruación, salir a dar un trote recreativo y después un rico estiramiento es una chulada de sensación.
Hace 2 años que inicié a entrenar fuerza y me ha demostrado lo capaz que soy. A veces me asustaba llegar a cierta distancia por el temor de no llegar y me ha ido de maravilla con el entrenamiento de fuerza más los aliados como geles, pastillas de sal y vitaminas. Súper bien. Sí, súper. Pues, es cuestión de probarla, ¿verdad? Es cuestión de probar. Y luego, fíjate, Adi, que aquí hice yo, este libro lo lanzamos un poquito antes de la pandemia y una de las cosas en las que trabajé fue en hacer una rutina, no sé, por aquí está el capítulo, una rutina donde te pone mes a mes, o sea, donde te pone los días del mes, qué cosas puedes hacer. Ok, perfecto. ¿Vale? Para que lo tengan. Lo voy a buscar en el libro y se los voy a compartir también para que lo tengan. Efectivamente, y una cosa que intentamos desde un poquito desde lo que es All in Your Mind y demás, aunque por supuesto no somos narcisistas, es de alguna manera incentivar más a que la mujer se mueva más, se sienta más segura, no tenga miedo a decir, porque muchos hombres me llegan, yo quiero hacer el maratón en tanto, pero es raro, o sea, apenas ahora, te puedo decir que hace 3 años atrás, o sea, después, que es cuando la mujer llega y dice, yo quiero hacer esto. A la mujer le cuesta mucho decir, yo quiero hacer esto, tiene como un cierto temor, y si no lo consigo, y bueno, sí, hago el maratón, pero bueno, no me pasa nada, yo solo quiero terminar, o sea, le cuesta mucho pensar en hacer algo y a lo mejor, y si no lo termino, no debemos de tener miedo de eso, porque el entrenamiento es un proceso. Claro. Igual que creo que uno de nuestros puntos débiles es a veces no creernos en nosotros, y uno de esos puntos fuertes de ellos, que lo admiro muchísimo, es que se lo creen. Sí. Y eso es tan importante creérselo. Claro. Actualmente desde la filial de Yucatán, yo como directora estoy llevando un proyecto de corredoras, de mujeres corredoras a las que no tengan la capacidad económica para cumplir sus sueños, pero que me digan, yo quiero hacer esto, Claudia, y bueno, obvio, siempre les hago supervisión, les digo, puedes hacerlo, vamos a intentarlo, ¿no? Claro. Entonces, quiero de alguna forma proponer en nosotras que lo que queramos hacer, no lo creamos, digan, yo quiero hacerlo. Y si tú quieres hacer 3 horas en maratón y me dices, Claudia, yo quiero hacer eso, dime, ¿puedo, no puedo, cómo puedo hacerlo? Claro. ¿Vale? Encontrar el cómo, sí. Efectivamente, cómo, porque es mi sueño, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues vamos a intentar hacerlo de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Súper. Hay que creérselo primero. Sí, hay que creérselo. Ahí está. Pues cerramos con ese mensaje lindo. Muchas gracias, Adri, por compartirnos tu experiencia haciendo estiramientos y ejercicios de fuerza. Y nos quedamos con ese mensaje importante que hay que creernos. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Ya sabes que te quiero muchísimo, que te agradezco enormemente que estés aquí, que es tu casa y encantados de chismear contigo. Tengo mucha chamba que hacer, les voy a colgar ahí información importante, cosas de las que nos comparte Claudia, de cómo podríamos tener un mejor entrenamiento de acuerdo a nuestros días del periodo. Y bueno, pues ya saben que esta charla se queda aquí en Facebook y también la subimos a nuestro canal de YouTube. Para que lo puedan buscar. Y decir que, bueno, yo estoy dirigiendo la filial de Yucatán, pero tú en breve ya estás dirigiendo la filial de Aguascalientes. Ya estoy dirigiendo la filial de Aguascalientes. Que nuestra marca promueve mucho a la mujer y en parte es porque también lo que nosotros transmitamos a nuestros hijos, hombres y mujeres, de eso también va a ser mucho todo este proceso. Claro, y además, bueno, yo estoy segura que todos han visto a Claudia subirse al podio más de una vez, así que bueno, pues es un claro ejemplo de cómo hay que creérnosla, ¿no? Exacto. Definitivamente. Listísimo, mil gracias. Gracias, Clau. Hasta luego. Bye.